Menudo tono más apasionado, joder. Me ha flipado. Me ha flipado. Bienvenidos al canal de Azur. Se emociona, es latino. El día de hoy os toca ver la cultura madre de todos nosotros. Seas latino, uruguayo, peruano, paraguayo, no sé, países que jamás os he mencionado. Y fijaos, nuevo peinado, estilo Antonio Banderas 2003. ¿Os mola? Vaya peinado más majo. Eso quisieras. Me has pillado, me has pillado. Nuevo acento, no sé de dónde lo he sacado. Me tuve que ver un maratón de videos de Auronplay y de Jordi Wild para que me saliera. Así que... España es un lugar con muchos biomas, teniendo climas mediterráneos, tropicales, así como bosques fríos, desiertos, estepas, montañas. Es lo que toda Europa no tiene. En España podemos destacar la cabra de los Pirineos, el gato montés, el lince, el lobo y, madre mía, el animal más importante, que es el que le dio el nombre a España. Los romanos, cuando llegaron aquí, dice una teoría que vieron muchos conejos y por eso le pusieron España, que significa tierra de conejos, pero yo más bien creo que cuando llegaron aquí vieron un chingo de gente haciendo el amor. Y me imagino que a lo mejor le querían poner tierra del chacachaca, pero pues para no sonar así le pusieron de conejos. Así que... Vamos todos a hacer el amor. Y ahora, para entender la arquitectura española, tenemos que ver los grupos étnicos que han pasado por aquí, porque este lugar es la orgía de todos los pueblos caucásicos que te puedas imaginar. ¡Todos de vuelta al montón! ¡Todos de vuelta al montón! Vamos, todos. Volvemos al montón. Sí, vamos todos, vamos al montón. Regresamos al montón. Y joder, os estaréis preguntando, ¿cuál fue la primera cultura en llegar a España? Bueno, había una cultura llamada talayótica que se estableció ahí hace, no sé, un putero de años, pero, no se sabe cuál era su origen étnico, y aparte, eso vale verga, porque de todos modos ni llegaron a España. Se establecieron en las islas de Mallorca y Minorca, y construían un tipo de arquitectura llamada navetas, pero, joder, ni siquiera se sabe qué tipo de etnia eran, así que, a tomar por culo. La siguiente cultura en establecerse aquí fueron un pueblo llamado los aquitanos, que venían desde Georgia y se establecieron al norte de España. Se les sonará muy familiar los vascos. Pues este grupo étnico proviene de ellos. ¿La rodilla de bronce? No siempre ha sido un diabólico villano con el tema de la rodilla. Solía ser Ronald Jamón, el tercer mejor jugador de Jayalay del País Vasco. ¿Quién creen que sigue? Pues siguen los íberos. El pueblo íbero o cultura ibero-mauretania son los ancestros de los bereberes, sí, sus primos, porque entenderéis que los primos de los españoles son los marroquíes, los argelinos, todos ellos son el mismo grupo étnico, mediterráneo, y los íberos vienen de los bereberes, se establecieron ahí, pero con la subida del nivel del mar, cuando finalizaba la edad de hielo, pues quedaron separados. ¡Oh, qué triste! Vamos a llorar. Pero no, es broma, parad de llorar. De todos modos, los bereberes y los españoles se reencontrarían en un futuro, aunque no de una manera muy pacífica que digamos. Ahora, ¿qué otro pueblo podría llegar? Pues llegaría otra cultura, de Líbano y Siria. Tartesos y Turdetani, que son el sur de España, la antigua Andalucía, y luego llegarían dos pueblos indoeuropeos llamados los lusitanos y los betones, y se establecieron en Portugal. De hecho, no sé si se dan cuenta que a veces a los portugueses les dicen lusos. Pues es una referencia al pueblo indígena original que habitaba ahí, que de todos modos los portugueses tienen su ADN. También usaban un tipo de santuarios como cogotas y ulacas. Incluso en esta época los betones y lusitanos hicieron unos toros de piedra, porque la cultura del toro es tradicional de España. ¿Quién alaba más al toro que España? Ni Japón. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Y luego llegaría en una época... Los celtas y los latinos aún no se separaban, eran el mismo grupo étnico y habitaban en Austria, en una cultura llamada Hallstatt, y un grupo de esta gente migró a España llamado los celtíberos, sí, los celtas de la península ibérica, y los celtíberos construían arquitectura llamada payosa, que se da mucho en Galicia, aunque es una cultura muy antigua y se sigue usando, sobre todo en las áreas rurales. Como vamos ahorita nos estamos dando cuenta que la diversidad étnica de España es muy grande, aunque pertenezcan a la misma raza caucásica.
¿Quién más va a llegar? Ya tenemos un chingo de gente. Vamos a destacar los púnicos. Los púnicos son lo mismo que los fenicios, solo que los púnicos tenían un nuevo ADN. Bueno, ni tan nuevo, porque también son bereberes. Bereber con fenicio da púnico. E hicieron colonias en España. ¡Adoro los finales felices! Y estos fenicios se llevarían muy bien con los pueblos íberos, pero todo esto terminaría con la conquista del Imperio Romano a España, creando una de las guerras más injustas y crueles de la historia de la humanidad, llamada las Guerras Numantinas, en la cual los romanos masacraron sin piedad a los pueblos celtíberos, y asimismo a partir de aquí la composición principal de los pueblos españoles sería la de los latinos. Y los latinos son originarios del centro de Italia, de Roma. Y aquí por fin definiríamos el inicio oficial de la arquitectura española, porque la arquitectura española es completamente de origen romana. Antes de los romanos la arquitectura española era más de cabañas, así que con el urbanismo traído de los romanos, la teja de canal, los muros de cal, iniciaría oficialmente la arquitectura española. Más o menos en el siglo II y III después de Cristo, un grupo de alemanes o pueblos germanos del norte salieron con los romanos y como compensación les dieron una tierra en Galicia. Estos pueblos se llamaban los suevos. Y ya otro grupo étnico que ya podríamos iniciar la Edad Media son los visigodos, que son un pueblo germánico rubio, ¿no? Bárbaro, salvaje. Muy a diferencia de nosotros los latinos civilizados en aquel entonces. Y los visigodos empezaron a integrar un arte nuevo, algo más oscuricista, debido a la época en donde las ciudades habían colapsado. Y van a pensar, porque yo pensé eso, oye, si los visigodos son salvajes, bárbaros, ¿cómo podrían hacer arquitectura? Bueno, los visigodos secuestraban arquitectos italianos, romanos, para hacer la arquitectura. Por eso empezaríamos a ver una expansión de arte romano por toda Europa. Y aquí iniciaría el periodo asturiano. Vamos a comenzar con el primer estilo regional de la arquitectura española, la área de Castilla, León y el sur de Asturias, Galicia, y pues ahí está el mapa. Iniciaría el románico. Si nos fijamos, España, Italia, Francia no tienen mucha diferencia, hasta parece el mismo arte. Pero eso cambiaría cuando un reino local independiente llamado Asturias se independizaría, formando el arte asturiano. En el arte asturiano podemos destacar las aspilleras, que son como unos espacios abiertos para que entre la luz. Estaban construidos por una técnica de mampostería llamada la piedra del sillar. Esta arquitectura suele usar pórticos arcados, contrafuertes en el exterior, antepechos. La decoración interior se componía de pinturas y frescos, y podemos ver un montón de ejemplos esparcidos por todo lo que es León, Castilla, Asturias, lo que es el norte de España. Y a partir del siglo X iniciaría otro periodo románico, cuando se alzaría al poder el reino de León. Empezaríamos a ver un poco de arte influenciado por el musulmán, por lo que al mezclar este arte románico con el arte musulmán iniciaremos a la repoblación. Es un tipo de arte que mezcla los dos estilos. Se le suele llamar repoblación debido a que se repoblaría una enorme región llamado el desierto del Duero, que se despobló con la conquista de los musulmanes y la gente que vivió ahí huyeron. Y aquí podemos destacar muchas variantes como el estilo de Palencia, el estilo mirandense, el estilo de Salamanca, el de Valladolid, el de Cuéllar, el de Soria, el de Ávila, el de Segovia, el de Zamora y el del propio León. Aquí la arquitectura española empezaría a tener su propia identidad, evolucionando los elementos románicos. Se agregarían los cimborrios, que son torres erguidas sobre los cruceros en las iglesias o sobre las áreas laterales de los castillos, que están sostenidos por pechinas. ¡Cállate! Otro elemento muy común, que es algo mucho más peculiar de la arquitectura española, son las espaldañas, que son unas especies de marcos sobre las crestas de los edificios en el cual se le agregan campanas. Asimismo tendríamos unas especies de muros abovedados llamados las arcadas ciegas. Podemos destacar ciudades como Lérida, Tudela, Nájera, Sahún, Peñafiel y El Toro, que sí se llama Toro porque con la caída del Imperio Romano, el Coliseo, ese tipo de estructuras, los anfiteatros, se dejarían de usar, pero en España se conservarían y se transformarían en la arena de toros. Aunque, bueno, como ven, este tema es mucha controversia sobre lo de los toros. Yo solamente estoy en contra de que asesinen o torturen al toro, no tanto del espectáculo. Con el ascenso del condado de Castilla se empezarían a incorporar más elementos arquitectónicos únicos, sobre todo por la Reconquista, porque aquí en el siglo XII
se empezarían a anexionar territorios que durante muchos siglos le pertenecieron a los musulmanes, pero no eran cualquier tipo de musulmanes, eran musulmanes españoles, con bereber. Eso explica muchas cosas. En este periodo se empezaría a fortificar una enorme región llamada las Extremaduras, y cuando vaya a finalizar la Reconquista, estas Extremaduras se llamarían realengos, en donde cada señor feudal fortificaría en gran medida las ciudades. Con la conquista de Toledo y toda la área de Castilla de la Mancha, con el poderosísimo reino de Castilla, iniciaría un subestilo que quedó como intermedio entre el andaluz con el castellano, y esta es la arquitectura de Toledo. Más que nada porque aquí había un estilo llamado el mudéjar, que tendría mucha identidad tanto cristiana como musulmana. De aquí podemos destacar los tipos de arcos, tanto abovedados como interiores, sobre todo los entrecruzados y unos llamados centivo. Tenemos arcos de influencia bereber como el angrelado, el mixtilineo, el obulado y el trilobulado, y arcos de influencia romana como el cicloidal, el segmental, el carpanel, el visigodo y pues el romano, ¿no? Aquí se empezarían a incorporar vigas de madera sobre las cornisas para el soporte del edificio. Asimismo, unos tipos llamados tejadillos con canecillos bordeados en su interior alrededor del edificio. Se agregarían puertas circulares de madera forjadas de hierro. En la ciudad de Toledo se empezarían a desarrollar unos tipos de casas palaciegas llamados los cigarrales, que son una especie de mansiones castillo fortificadas. En este periodo las portadas de las iglesias se empezarían a fortificar y a ornamentar aún más, usando elementos estéticos para disfrazar los elementos funcionales de estructuración, y mezclando el arte castellano con el toledano se formaría el tejaroz. En la parte inferior de la techumbre sobresale de la fachada. Se usa principalmente para desviar las aguas llovedizas y evitar que caigan sobre el muro. Suele labrarse, ornamentarse labrando madera o agregando mosaicos. También tenemos unas especies de almacenes prestamidales llamados pósitos. Una influencia de los pueblos iranios es el palomar, y podemos encontrar muchos en Palencia y Alcalá. A finales del siglo XII y a comienzos del siglo XIII, el arte románico paulatinamente se iría mejorando, sobre todo con las influencias de Francia, por lo que entró el llamado gótico a España. Al principio era mucha influencia francesa, pero con el tiempo empezaría a adaptar sus elementos regionales locales para mejorarlo y hacer un gótico con identidad española. Y después de definir una identidad especial española para el gótico, podemos destacar la ciudad de Cáceres, en donde se desarrollaría el monasterio de Santa María de Guadalupe, que es, por así decirlo, el primer gótico con identidad española. Y todo esto daría paso para desarrollar el gótico isabelino, que es cuando ya la arquitectura gótica se independizaría de Francia para formar una identidad española, mezclando los elementos ya establecidos del románico, del mudéjar. También suele llamarse como hispano-flamenco. Su característica principal es la crestería, el ornamento sobre los techos, los pináculos abovedados y esquinados. También la introducción de las almenas residenciales, ya no solo exclusiva para los castillos. También hay que destacar los picos sobre las fachadas de las casas y de los pequeños palacios, como la Casa de los Picos en Segovia y el Palacio de Infantado en Guadalajara, España, no Guadalajara, México. Con la evolución del gótico isabelino surgiría otro gótico aún mejorado, que se llama el gótico plateresco, y la gente suele llamarlo como el gótico genuinamente español, que resulta en la modificación completa del espacio gótico y una función de elementos tradicionales mudéjares, flamingueros y italianos, así como primerizos elementos renacentistas de origen de la Toscana. Y podemos destacar la Universidad de Salamanca, que se le agregan pórticos escalonados y fortificados en el interior de la fachada. Un elemento muy tradicional de Cuenca son los rascacielos, que son unas especies de paláfitos enclaustrados de la piedra que sostienen las casas y las vuelve prácticamente como una extensión de la montaña. Con este arte de labrar la madera tradicional de la ciudad de Cuenca surgirían los corrales de comedias, que son como un tipo de teatro público permanente instalado y descubierto en los patios. Surgieron aproximadamente en el siglo XVI. Solían estar tapizados de balcones sobre el interior y también en el exterior del edificio. Y al mismo tiempo, en la ciudad de Madrid se empezó a desarrollar un estilo único regional llamado el estilo Cisneros. Podemos destacar el Magistral de Alcalá. También otro tipo de construcción española que muchos se van a enojar diciendo: ay no, ¿por qué mencionas eso? Es maldad. Bueno, se llaman los autos de fe, en donde montaban pabellones cuando se hacían las inquisiciones. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Probablemente algunos inocentes murieron, no voy a decir que todos, porque pues también había gente que merecía estar ahí. ¿Qué dijiste de Cristo Rey?
En el Renacimiento podemos destacar un estilo único español llamado el purismo, que es idéntico a las arquitecturas platerescas e isabelinas, solo que este no suele estar conformado tanto de ornamento, suele ser un poco más limpio, con espacios más abiertos, más amplios. También se le agregan remates en las cúpulas. Podemos destacar las linternas que se incorporarían a las iglesias, aunque ya solían estar en las casas. Podemos destacar las cenefas, que es un elemento decorativo, generalmente cíclico, que está en los alrededores de todas las áreas superficiales interiores de las casas. Y en esta época, muy cerca de Toledo, hay una ciudad llamada Talavera de la Reina, en donde se empezó a desarrollar un arte muy único, así como el que tengo en la miniatura, bueno, en el marco de la miniatura, que es la talavera, que vendría siendo los mosaicos tradicionales y únicos de la ciudad de Toledo, que en un futuro se esparcirían por América, un palacio que definiría el estilo del Renacimiento español, mezclando los elementos únicos e incluso agregando influencia francesa. Es el castillo de Olite. En el reino de Navarra, como en la ciudad de Pamplona, debido a que los navarrenses eran la frontera de España con Francia. Y también podemos destacar un tipo de arquitectura llamado la herreriana, que esta arquitectura no es española, es una arquitectura francesa, pero se le suele llamar herreriana para no decir que es francesa, pero el nombre correcto es arquitectura francesa en España. Y podemos destacar el monasterio del Escorial, que está en Madrid. De este estilo podemos encontrar muchos ejemplos en la ciudad de Soria. Y también podemos destacar un área rural llamado Sanabria, Puebla de Sanabria, en donde se suele usar este estilo con techumbres azules, todo de influencia francesa. Y antes de irnos al siguiente estilo, vamos a destacar el último diseño de esta arquitectura, el barroco. Pero aquí el barroco entró de una manera especial, llamado el churriguedesco o churriguedesco, no sé. Destaca por la enorme saturación única de ornamentos, tanto religiosos como del pueblo, como de cosas interesantes, en las fachadas tanto interiores y exteriores del edificio. El uso de columnas salomónicas, muy ornamentadas, de arcadas, el uso de la piedra, se le agregarían elementos que solían ser usados en la antigua Grecia y en la antigua Roma, pero pues de todos modos la arquitectura española nunca dejó de usarlos. Ahora vamos al segundo estilo, que lo vamos a llamar como arquitectura del Golfo de la Vizcaya, ¿no? Y van a decir, oye, si busco en Google arquitectura del Golfo de la Vizcaya, no es como que me parezcan muchos ejemplos. Bueno, es porque este nombre le di yo. Es porque si vemos cada parte de esta región en la que vamos a explorar, vamos a ver que tienen una conexión, que conforman un mismo lugar, una misma identidad cultural. En el estilo castellano estábamos muy acostumbrados a ver cómo elementos franceses se incorporaban a la arquitectura española, pero aquí es al revés. Desde la Catedral de Zamora, un elemento único español, que es un cimborrio, con una cúpula llamada la Gallonada, que es única de esta región, se incorporaría a Francia, a las regiones de Poitou y Charentes, que es como un heredero de la arquitectura agallonada de la ciudad de Zamora. Vamos a hablar primero de los vascos, pues ya sabemos que ellos son el primer pueblo en llegar a este lugar, y podemos destacar sus tipos de casas llamadas baserríes, que son unas especies de cabañas que llegan desde 3, 4 hasta 5 pisos, que están labradas de madera y que están compuestas de entramados reforzados. En los baserríes vascos podemos destacar el altaburú, que es una especie de dintel tradicional de la arquitectura, y podemos ver que aproximadamente en el siglo XIV, XV y XVI empezaron a desarrollar urbes enormes con ese tipo de arquitectura que da una apariencia más rural. También existe otro tipo de construcción que se llama el caserío. Este surgió en Navarra. Podemos destacar varios valles repartidos entre España y Francia. En España podemos destacar el valle del Baztán, el de Salazar, el de Herró, el Ulzama, el Duranguesato y regiones y estados ya establecidos en España como Guipúzcoa, Álava, Bilbao. Y del País Vasco francés podemos destacar la ciudad de Bayonne, asimismo una gran variedad de pueblos que no me los aprendí de memoria, pero pues también son importantes porque tienen arquitecturas muy peculiares. Asimismo también encontramos unas especies de muelles faros incrustados entre sí, y tenemos la ciudad de Vizcaya, que también usa esos entramados y que pues es quien le di el nombre a toda la arquitectura. Ya hablando más del folclore vasco, podemos destacar los Hilarri, que son unas especies de cruces que podemos ver unos estilos, unos diseños más que nada únicos procedentes de Armenia y de Georgia. Esto fortalece más a que los vascos son primitivamente un pueblo que venía del Cáucaso. Y continuando la arquitectura vasca en Francia tenemos la ciudad de Onces, y si nos vamos más lejos al norte de la arquitectura vasca vamos a encontrar la región del Andes,
en donde hay gente que usa unas madres en los pies para caminar sobre las arenas. En este lugar las casas se tenían que construir de una manera muy distinta, debido a que esta área es una área muy pantanosa y costera, asimismo agregando un medio piso en la área superior para darle frescura a todo el lugar, llamados tapancos. Si nos vamos más al norte vamos a llegar a Gironde, y en este lugar se conservaron más los elementos españoles que los franceses. Si seguimos más al norte llegamos al Charente Marítimo, en donde podemos ver elementos vascos, elementos españoles y breves elementos franceses. Así que la región de Aquitania se podría decir que es un subestilo de la misma arquitectura del Golfo de la Vizcaya, cuya capital arquitectónica es Anguleme. Asimismo, si nos vamos más a Francia vamos a entender que todo esto es el camino de Santiago de Compostela. Desde Santiago de Compostela, la mayoría de los peregrinos venían de Francia, sobre todo de la ciudad de Poitou. Hay que destacar a Unis porque ellos fueron la última ciudad, la última fortaleza, el último reino de los templarios, y ellos solían usar muchos arquitectos españoles y portugueses para edificar su ciudad costera, que es La Rochelle. Y asimismo, ellos financiaban toda la área del Charentes. Sus ciudades se construían con arquitectura de teja de canal. Vamos a empezar desde la antigüedad. ¿Se acuerdan de las payosas y la cultura de castros? Bueno, esto evolucionó en Galicia. Así que en Galicia, y sobre todo en sus ciudades portuarias, se desarrolló este tipo de arquitectura. Podemos destacar los trojes, que son unas especies de cabañas fortificadas sobre explanadas y zócalos que se desarrollarían a partir del siglo IX. Asimismo, también tenemos el paso, que es una especie de castillo, que este se desarrollaría en el periodo asturiano, y de aquí más adelante surgirían los jardines gallegos tradicionales. También podemos notar que la arquitectura gallega tiene algunos elementos y una similitud con la arquitectura portuguesa sin pertenecer a su estilo. También tenemos algo peculiar y único de la arquitectura gallega, que son los hórreos, que es una construcción destinada para guardar y conservar los alimentos alejados de la humedad. Por eso se les construye sobre pilotes, sobre todo pilotes de piedra. Puede tener una tipología única que es muy elaborada y que comprende de pequeños graneros ligeros alargados llamados cabazos. También tienen una variante que es mucho más alargada y fortificada llamado los espigueiros. A partir del siglo 8 y 9 después de Cristo, este estilo de los hórreos gallegos empezarían a esparcir por Asturias, por León y por Cantabria. Los del estilo asturiano y leonés suele parecerse mucho a la arquitectura tradicional castellana. Suelen tener teja de barro, solo que el leonés consta de una cámara de madera sobre pilares de roble o de piedra, y esos se llaman pegollos, y están coronados por unos tornarratos, mientras que los hórreos cántabros, al igual que los gallegos, suelen estar principalmente hechas de madera. Y a partir del siglo XV y XVI llegarían a País Vasco, pero que aquí se llamarían garayas. Y en el siglo XVI estos hórreos llegarían hasta Navarra, y aquí se le llamaría irracheta. Pero ya regresando al hórreo gallego, que es en donde se originó, podemos destacar varios, como en la ciudad de Carnota, cerca de La Coruña, que es posiblemente el hórreo más grande y largo de toda la arquitectura gallega. Ahora, si nos vamos a su arquitectura vecina, llegamos a Cantabria, en donde surgirían las casas montañesas, que son unas especies de casas y pueblos aglomerados en las áreas montañosas de Cantabria. Wow, pues el nombre lo dice todo, casa montañesa, ¿no? Wow, no puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! Pero estas casas montañesas tienen algo peculiar, que tienen un torreón fortificado, y estas solían cumplir varias funciones, tanto de vivienda como defensa. En la época de las torres cantábricas, aproximadamente en el siglo XIV y XV, se empezaron a desarrollar 4 ciudades muy complejas en toda la región costera al norte, llamada la Hermandad de las 4 Villas Cantábricas, que son San Vicente de Barranquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales. Y en aquel entonces los cantabrios tenían una ventaja que el resto de España no tenía, que ellos comerciaban directamente con Inglaterra, con Gales, con Irlanda y con Cornwall, por lo que se incorporarían elementos arquitectónicos de estos lugares a esta área. Por ejemplo, tenemos los balcones entramados encristalados, que se suelen labrar alrededor de los edificios por toda la área costera del Golfo de la Vizcaya, desde La Coruña en Galicia e incluso en algunas pequeñas áreas de Portugal, bordeando todo Asturias, Cantabria. También quiero mencionar que las ciudades de las costas asturianas tienen algo peculiar, que sus casas suelen tener una gran variedad de colores, entre ellos resaltando el rojo y el amarillo. Luego, en el siglo XVI y XVII se desarrollarían las casas torres señoriales, que estos ya eran unos edificios más complejos, y en el siglo XVIII se empezaría a desarrollar la casona montañesa. Casona, no casa. La casa ya la vimos, esa es la casa montañesa, no, esta es la casona montañesa. ¡Hola, señor Francis! Y para terminar vamos a ver el último estilo de este video, que son las arquitecturas aragonesa, valenciana, mallorquina, catalana. Sí, todo eso. Vamos a resumirlo como la arquitectura del Reino de Aragón
¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Estaba muy indeciso si incluir a Cataluña en este video o incluirlo con las arquitecturas del sur de Francia, pero determiné que la mitad de Cataluña y la mitad de Aragón, bueno, 3/4 de Aragón, no son de arquitectura francesa, sobre todo de las regiones del Ródano-Alpes, que veremos en el video de arquitectura francesa, del sur, porque ya es el del norte. Pero otra parte de Cataluña, que son las áreas más principales, las áreas más urbanas, sí son de este tipo de arquitectura. Así que vamos a omitir por completo el románico catalán, porque el románico catalán no es español, es francés. Así que también dudaba si poner estos lugares como franceses o españoles, debido a que el valenciano y el catalán no son idiomas españoles, ni íberos, ni nada de eso. Son idiomas del sur de Francia, como el occitano, el provenzal, etc. Ahora vamos a hablar de la arquitectura mudéjar de Aragón. El mudéjar sería una influencia musulmana que Aragón sí tuvo, a diferencia de otras partes de este video. El reino de Aragón contrató muchos alarifes, que eran gente especializada en el arte mudéjar, traídas a Andalucía, para desarrollar su arquitectura tradicional aproximadamente en el siglo XII y XIII, compuestas de ladrillo principalmente. Los aragoneses desarrollarían en épocas muy tempranas una gran variedad de cúpulas regionales tradicionales, como unas techadas, otras compuestas con linternas y otras compuestas libremente de solo el domo. Aquí podemos destacar los cielorrasos, que son un artesonado que se labraba en los techos tanto de las casas como de las iglesias. También hay que destacar la enjuta, que es una especie de marco alrededor de la puerta. Asimismo, con la invasión del imperio bereber almohade se incorporarían las alminas. También tenemos el sepca, que es la celosía en los alminares, especies de tejas incrustadas de color verdoso o azulado que dan una especie de impresión de mosaico. Los alminares y las cúpulas tradicionales del reino de Aragón suelen ser octogonales, compuestas de cúpulas en las partes superiores de la torre, que se llaman giraldas. También en Aragón surgirían las escaleras enceramizadas o escaleras de cerámica. También suele estar compuesta de yesería. Podemos destacar un montón de ciudades como Teruel, Artazona, Calatayud, la capital que es Zaragoza, Molina, Montalbán, la mitad de la provincia de Huesca y Albarracín. También la arquitectura morisca, que esta es más directamente argelina, más que marroquí, entró a Aragón, sobre todo en el Palacio de la Aljafería. En el pueblo de Quinto se suelen usar los portales urbanos, y a partir del siglo XV en Aragón y Cataluña surgirían las capillas abiertas, y ya posteriormente esas capillas llegarían a Murcia. Y la arquitectura catalana estaría influenciada tanto por la arquitectura aragonesa como por la arquitectura occitana del sur de Francia. Y aquí podemos destacar la época de la marca hispana, que vendría siendo el condado de Cataluña, y podemos destacar una especie de mansiones fortificadas que eran complejos palaciegos señoriales como las Macias, que podemos destacar las más antiguas en la región de Girona y en Barcelona. Asimismo también podemos destacar la famosa bóveda catalana tabicada, que también se encuentra mucho en Latinoamérica. Esta es de origen catalán y es un espacio mediante la bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, y en las Macias, sobre todo en las plantas bajas, suelen estar arqueadas, en donde da una apariencia de nube como si se doblaran. Esto es para reforzar la cimbra. También en las ciudades podemos ver arcos entre una casa con otra en los callejones, y las espaldañas catalanas suelen ser diferentes a las toledanas, y asimismo podemos destacar ciudades catalanas como Ripoll, Cardona, Tarragona, Urgel, Osona, Girona y Barcelona. Al norte de Cataluña tenemos la Costa Brava, en donde la arquitectura está a punto de dar un cambio. Aquí es un punto medio entre la arquitectura catalana y la arquitectura occitana. También muchas partes de las costas de Murcia, de Valencia y de Cataluña no tienen una arquitectura de estos lugares, tienen una arquitectura andaluza, pero aún así conservan muchos elementos tradicionales valencianos, como en Altea y Alicante, en donde se usan las cúpulas sombrero enceramizadas. La arquitectura valenciana es un punto medio entre la arquitectura aragonesa con la arquitectura andaluza. Por ejemplo, tenemos las cúpulas valencianas, que son una especie de cúpula que parecen sombreros, que suelen estar laminadas y esmaltadas de color azul. Estas arquitecturas suelen tener la piedra muy anaranjada, que dan una especie de apariencia como si fueran ladrillos. Y el tipo de arquitectura valenciana llegaría hasta Murcia, sobre todo en las regiones altas, muy alejadas de la costa. Otro tipo de vivienda surgiría en Valencia a finales del siglo XIV. Esta se llama la alquería, y es un tipo de vivienda que también cumple la función de huerta o caserío, que se solía fortificar debido a su posición geográfica. Y debido a que la región de Valencia suele ser muy pantanosa, se suele agregar mampostería en las partes inferiores para evitar la filtración del agua. Hay una pequeña región en Valencia que es en el delta del río Ebro, en donde se construye un tipo de vivienda llamada la barraca, que se da solamente en esta pequeña región, también llamada Albufera. Ahora vamos a hablar sobre el gótico que se desarrolló aquí, que es el gótico levantino.
El término levantino se usa para dos lugares diferentes. Tenemos el levante del Medio Oriente, que el norte es Líbano y el sur es Palestina, y tenemos el levante de España, que el norte es Cataluña y el sur es Valencia. Este gótico también se solía llamar el Mediterráneo occidental, que tenía salones muy grandes en las iglesias con gran amplitud horizontal y vertical, decoraciones mínimas, y desarrolló unas columnas de un estilo único que no tienen nombre. Un tipo de edificio traído desde Italia aproximadamente a finales del siglo XIV son las lonjas. Este gótico levantino se dividió y formó el gótico catalán, el gótico valenciano, el gótico aragonés y el gótico mallorquín. El gótico catalán tiene mucha influencia del gótico francés más que del español, porque presenta rasgos similares en los arcos apuntados, en los rosetones y en las arbotantes. Suele ser muy común el uso de arcos diafragmáticos. Los palacios góticos catalanes se caracterizan por contener un patio al que se accede a través de una portalanda. Uno de los edificios más grandes de la arquitectura catalán, que es la Abadía de Montserrat, que se ubica bajo las montañas de esta meseta de cantera. A finales del siglo XII y XIII los catalanes invadieron Mallorca y aquí es donde nacerían por primera vez las fincas. Es una propiedad delimitada por un terreno, suele ser compuesta de vallas o muros, suele ser una propiedad de lujo en áreas rurales. Esta se fundaría por primera vez en Ibiza, pero como Ibiza suele usar un tipo de arquitectura más argelina, más bereber, pues vamos a descartarla. Vamos a hablar más que nada de las que están en Mallorca y Minorca. Aquí existe un tipo de mampostería única llamada la mampostería mallorquina, que está compuestamente de piedras rocosas arenísticas con unas tonalidades rojas. También en Mallorca surgiría un tipo de jardín único llamado el de Alfabia. Como herencia del gótico levantino que tenían los valencianos y aragoneses, se fundaría el gótico mallorquín, que suele ser más sencillo, usando los materiales regionales y muy emparentado con el gótico valenciano. A finales del siglo XIII y XIV, valencianos y catalanes formarían un cuerpo militar muy complejo llamado los almogávares, que se dedicarían a invadir tanto lugares en Italia como en Grecia, asolándolos, destruyéndolos y construyendo bases militares como si fueran enclaves sobre estos lugares. Y ya que les puedo decir, luego en el siglo XX surgió el estilo Gaudí, que bueno, la verdad yo no soy muy fan de este estilo, no me gusta, pero tampoco digo que estoy en contra de eso porque usa elementos de la arquitectura tradicional catalana. Es una arquitectura que no es nada funcional y la arquitectura tradicional sí es funcional y lo estético disfraza la funcionalidad. En lo Gaudí, en lo Art Nouveau, no, solo se usa porque sí, o sea, para hacer lo surrealista y curvas y ese tipo de elementos, aunque pues está peculiar, está interesante, usa los elementos tradicionales catalanes y de otras partes de España, así que pues está bien. Y después de esto pues sigue la arquitectura tradicional, porque acuérdate, tradicional no tiene época. Si vemos todo lo que hemos repasado, la arquitectura de cada lugar tiene un estilo independientemente si entra lo románico, lo gótico, lo mudéjar, lo renacentista, lo barroco, no importa. Los estilos son diferentes, son regionales. Así que, ¿realmente crees que voy a mencionar la arquitectura moderna en este video después de haber visto tanta maravilla, tanta identidad cultural española? Oye, esto es una asquerosidad. La arquitectura moderna da asco, sus constructores dan asco, sus diseñadores dan asco. Oye, ¿en serio este cubo es arquitectura? Es que, ¿a poco ocupas estudiar arquitectura para diseñar una caja de zapatos? ¿En serio? Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Caray, ya no se esfuerza nada. Porque luego dicen, ay, eso es arquitectura historicista. No, lo que tú quieres decir es que tú no tienes la capacidad de diseñar eso, por lo que le pones la etiqueta de que ya pasó de moda o ya pasó de época, cuando la arquitectura tradicional no tiene moda y no tiene época, tiene identidad y se justifican los elementos. Esos bastardos me mintieron. Nomás quieren arruinar nuestra cultura y nuestra identidad. Sos unos cara de iguana. ¡No los perdonaré! Y pues déjame en los comentarios qué tal te pareció, porque sí me importa saber qué te pareció. Con que me digas un ¡está bien! Este es el video de hoy, espero que te haya gustado. Es la primera parte de las arquitecturas españolas. En el siguiente video, que no sé cuándo lo saque, porque lo voy a grabar ahorita que acabe de grabar este final muy triste en donde nos despedimos. Y adiós.